Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de historias destacadas. Disfruta del contenido. La madrastra dejó a un niño abandonado en un basurero. Años más tarde, el niño volvió en busca de venganza, pero lo que hizo con la madrastra sorprendió a todos. Monterrey, con sus majestuosas montañas y el ritmo agitado de la vida industrial, se convertía en una especie de refugio para Santiago. Cada mañana, al dirigirse al trabajo, sentía que la ciudad vibraba bajo sus pies, como si fuera una extensión de sus propios anhelos. Recorría con seguridad los pasillos de su fábrica de autopartes, saludando a los empleados por su nombre. Era un hombre admirado por su integridad y su habilidad para convertir los desafíos en soluciones. Todo parecía estar en orden en su vida, salvo por una dolorosa ausencia que, por más que lo intentara, nunca podría llenar: la muerte de su primera esposa, Ana María. Tomás, un niño de apenas 5 años, había heredado los delicados rasgos de su madre, sus grandes ojos oscuros y una sonrisa tímida que llenaba de luz el hogar. Era la alegría de Santiago, la razón por la que se levantaba cada mañana. «Míralo», le comentaba su amigo y socio, Ramón, en sus visitas. «Ese niño tiene tu mirada firme, pero el espíritu de su madre, un verdadero tesoro». No obstante, el vacío que dejó la pérdida se sentía en cada esquina de la casa. Las paredes, que antes resonaban con las risas de su amada, ahora parecían frías, incluso bajo el intenso sol de Monterrey. Fue entonces cuando Lupita irrumpió en su vida, radiante y llena de energía, y Santiago pensó que tal vez, por fin, tendría una nueva oportunidad de ser feliz. Lupita representaba todo lo que Santiago parecía necesitar: joven, llena de vida, con largos cabellos negros que se balanceaban con cada paso, y una sonrisa que capturaba la atención de todos, tanto hombres como mujeres. La primera vez que la vio, en un evento de negocios, quedó fascinado. Se movía con una gracia y seguridad casi hipnótica. Santiago, un hombre práctico y racional, se sintió vulnerable frente a ella. El matrimonio ocurrió rápidamente, como si ambos ya supieran que el destino los había unido. En apariencia, la vida familiar transcurría sin complicaciones. Para Tomás, Lupita era una figura constante y deslumbrante. La seguía por la casa, tirando de su vestido, rogándole que lo llevara al parque o que le leyera un cuento antes de dormir. «Lupi, ¿me lees uno de los cuentos de mamá?», preguntaba con ojos llenos de inocencia. Ella, con una sonrisa forzada, le respondía: «Claro, cariño, pero primero déjame arreglarme un poco. ¿Qué te parece si juegas solo un rato?». El niño, sin darse cuenta de la frialdad que se escondía tras esas palabras, obedecía. Para él, Lupita era como una segunda madre, alguien que llenaba el vacío que Ana María había dejado. Santiago, inmerso en su trabajo, no captaba las señales sutiles que revelaban la verdadera naturaleza de su joven esposa. Estaba enamorado, se sentía renovado por la energía de Lupita y creía que su vida finalmente había retomado el rumbo adecuado. Sin embargo, Lupita tenía otras intenciones. Mientras Santiago viajaba para cerrar acuerdos y hacer crecer sus negocios, ella aprovechaba la soledad de la casa para disfrutar de una vida de lujos y excesos. Las tiendas de Monterrey conocían bien su nombre y sus gustos. Las boutiques más exclusivas sabían que pagaba sin titubear. «La señora Lupita siempre busca lo mejor», comentaban los vendedores, mientras ella adquiría joyas, bolsos y vestidos sin prestar atención al costo. «Voy a salir otra vez, cariño», le decía Lupita a Santiago, con esa dulzura cuidadosamente calculada, cada vez que le insinuaba que estaba gastando demasiado. «Pero es para verme hermosa para ti. Sabes que te amo, ¿verdad?». Con un beso en la mejilla, lograba convencerlo de que todo estaba en orden. Ramón, el socio de Santiago, observaba a la joven esposa con cierta sospecha. «Algo no me encaja con ella, amigo», comentó una tarde mientras compartían un café. Santiago, entre risas, desestimaba las inquietudes de Ramón. «Estás celoso, Ramón. No te preocupes, todo está bien». Sin embargo, en su interior, una pequeña duda comenzaba a surgir. Santiago empezaba a notar el distanciamiento de Lupita con Tomás, aunque ella nunca mostraba signos evidentes de hostilidad. «Es simplemente que no tiene la paciencia de Ana María», se decía a sí mismo, siempre tratando de justificar su actitud. Mientras tanto, Tomás seguía creciendo en lo que parecía ser una atmósfera de armonía. Aún no entendía las miradas frías de Lupita cuando Santiago no estaba presente, ni los suspiros de impaciencia cada vez que la llamaba para jugar. «Tomás, deja de ser tan pegajoso», le dijo en una ocasión, sin percatarse de que el niño la había escuchado. Siendo solo un niño,
No lograba comprenderlo del todo, pero una sensación de tristeza lo invadió al darse cuenta de que, cuando su padre no estaba, Lupita no era la misma mujer dulce de siempre. Sin embargo, los días en que Santiago estaba en casa eran distintos. Lupita se entregaba a Tomás con una atención casi desmedida. Le leía cuentos antes de dormir, lo llevaba a pasear por los parques de Monterrey y se aseguraba de que nunca se sintiera solo. «Sabes que eres mi campeón, ¿verdad?», le decía Santiago con orgullo, y Tomás, emocionado, sonreía. «Sí, papá, cuando sea grande, seré como tú». Desde el exterior, su vida parecía impecable, aunque las fisuras ya comenzaban a aparecer, imperceptibles para Santiago, pero cada vez más claras para quienes lo observaban desde fuera. Ramón, siempre vigilante, empezó a sospechar que algo oscuro se ocultaba detrás de las sonrisas de Lupita. Sin embargo, fue la tragedia lo que finalmente dio peso a sus sospechas. El cielo de Monterrey amaneció gris aquella mañana. Una sensación de inquietud flotaba en el ambiente mientras los primeros relámpagos anunciaban la llegada de una tormenta. Santiago había viajado a la Ciudad de México para una reunión de negocios crucial, dejando a Lupita y Tomás solos en casa. Como era habitual, Lupita aprovechaba esos momentos para salir con sus amigas, derrochando en fiestas y compras, sin prestar atención al niño que, bajo su cuidado, se hacía cada vez más invisible. Sin embargo, esa tarde recibió una llamada que lo cambiaría todo. La voz al otro lado de la línea era fría y profesional. «Señora Lupita, lamento informarle que su esposo Santiago ha sufrido un infarto masivo en su hotel. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no lograron salvarlo». Ella se quedó inmóvil, con el celular temblando ligeramente en su mano. Por un instante, sintió que su corazón se detenía, pero no por la pérdida de Santiago. No, lo que la invadió en ese momento fue el pánico. «¿Qué significa esto para mí?», pensó, «y la herencia». Su expresión no cambió mientras colgaba el teléfono, pero por dentro, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Esa misma noche, Tomás, sin saber nada de lo ocurrido, aguardaba el regreso de su padre. El niño corría por la sala con su avión de juguete, su rostro inocente brillando de emoción. «¿Cuándo regresa papá?», preguntó por quinta vez, mientras tiraba de la falda del vestido de Lupita. Ella, todavía asimilando la noticia, apenas le prestó atención. «Tu papá no va a regresar, Tomás», respondió, sin dirigirle la mirada. El niño se detuvo de jugar, con los ojos bien abiertos. «¿Cómo que no va a volver?». Su voz pequeña rompió el silencio. Lupita dejó escapar un suspiro largo, visiblemente irritada. «Murió. Tu papá falleció hoy. Vete a tu cuarto y no me molestes ahora». Sus palabras fueron duras, desprovistas de cualquier rastro de consuelo. El niño se quedó inmóvil, sin comprender del todo lo que eso significaba. Para él, la muerte era algo lejano, algo que solo conocía de los cuentos de hadas que Santiago le leía por las noches. En esos relatos, los héroes siempre regresaban al final. Pero esta vez, no había un final feliz. Tomás corrió a su habitación, con el corazón oprimido y las lágrimas deslizándose por su rostro. «Papá, esto no puede ser verdad». Se acurrucó en su cama, aferrado a uno de los juguetes favoritos que su padre le había regalado, esperando que alguien llegara para explicarle mejor lo que estaba pasando. Pero Lupita nunca apareció. Estaba ocupada, planeando sus próximos pasos, impulsada por la ambición que siempre había estado oculta tras su sonrisa. Esa semana, Lupita descubrió el alcance de la herencia que Santiago había dejado, las propiedades, las acciones, la fábrica. Todo estaba a su nombre, salvo por una pequeña cláusula en el testamento, la responsabilidad de cuidar a Tomás. La herencia de Santiago solo se liberaría por completo si ella se hacía cargo del niño hasta que alcanzara la mayoría de edad. Esta condición la llenaba de rabia. «¿Cómo esperaba Santiago que yo cuidara de ese niño?», pensaba Lupita mientras revisaba los papeles. Para ella, Tomás no era más que un inconveniente. Sabía que debía deshacerse de él, no podía permitir que esa carga arruinara la vida de lujos que siempre había deseado. El plan fue tomando forma poco a poco, pero una noche lluviosa marcó el momento decisivo. La tormenta se desataba sobre Monterrey, con los truenos retumbando por las calles. Era ya tarde en la noche cuando Lupita llamó a la puerta del cuarto de Tomás, su silueta oscura iluminada por un relámpago. «Tomás, levántate, vamos a dar un paseo», dijo con voz suave pero decidida. El niño, con los ojos hinchados de tanto llorar, dudó un instante, pero finalmente obedeció. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras Lupita lo ayudaba a ponerse una chaqueta. Ella lo observó por un momento,
estudiando su rostro lleno de inocencia. «Vamos a un lugar especial», dijo con falsedad, mientras lo guiaba por la casa en completo silencio. Afuera, la lluvia caía en gruesas cortinas, empapando las calles. Tomás se subió al coche, sin imaginar lo que estaba por suceder. Todavía creía que su madrastra estaba haciendo algo por él, tal vez para aliviar el dolor por la pérdida. El viaje fue largo, y Lupita no dijo una palabra, manteniendo la vista fija en la carretera, mientras el corazón de Tomás latía con rapidez, invadido por una extraña sensación de inquietud. Después de un rato, dejaron atrás los límites de la ciudad. Las luces de Monterrey desaparecieron en la distancia, mientras el coche tomaba un camino secundario que conducía a los rincones olvidados de la urbe, donde la opulencia y el lujo quedaban atrás, dando paso a la pobreza y al abandono. Tomás miraba por la ventana, observando las siluetas borrosas de las edificaciones derruidas, mientras un sentimiento de inquietud crecía en su interior. Finalmente, el coche se detuvo frente a un galpón en ruinas, rodeado de pilas de basura. Era un lugar sucio y desolado, donde el aire estaba impregnado con un intenso olor a descomposición. Lupita salió del coche en silencio y tiró de Tomás hacia afuera. «Quiero que te quedes aquí», dijo, con una voz más helada de lo que jamás había escuchado. Tomás miró a su alrededor, desconcertado. «¿Pero por qué? Está lloviendo mucho». Ella no respondió. En lugar de eso, soltó su mano de forma brusca y regresó al coche. El niño, aterrado, corrió tras ella. «Lupita, no me dejes aquí», gritó desesperado, pero ella ya estaba encendiendo el motor. Su rostro, que hasta ese momento había estado lleno de sonrisas y encanto, ahora se veía endurecido y distante. Aceleró el coche, y Tomás, con el corazón acelerado, trató de abrir la puerta, pero Lupita lo dejó atrás, solo y empapado. El niño permaneció allí, observando cómo las luces traseras del vehículo se desvanecían en la oscuridad de la noche. Se dejó caer de rodillas en el barro, con el rostro bañado en lágrimas y lluvia, mientras intentaba entender lo que acababa de ocurrir. La traición de Lupita era incomprensible para él. ¿Cómo alguien que consideraba parte de su familia podía ser tan cruel? Pasaron varias horas. Tomás, acurrucado junto a un montón de escombros, intentaba resistir el miedo y el frío, hasta que una luz de linterna iluminó sus ojos. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó una voz áspera. Era un grupo de recolectores, personas que vivían al margen de la sociedad, recogiendo lo que podían para subsistir. Un hombre mayor se acercó, inclinándose hasta quedar a la altura del niño. «¿Te dejaron aquí?», preguntó, con una mirada llena de compasión. Tomás, agotado y sin energías para hablar, solo asintió con la cabeza. El anciano lo tomó en brazos con cuidado, como si cargara algo frágil, y lo llevó a un refugio improvisado entre los escombros. «Vas a estar bien, hijo. Ahora estás con nosotros». Desde ese instante, Tomás empezó una nueva vida. Había sido abandonado por Lupita, pero fue recibido por desconocidos que compartían la misma lucha por sobrevivir. Su mundo de comodidad y lujo desapareció para siempre, reemplazado por la dura realidad de vivir entre los marginados de la sociedad. El niño que antes soñaba con seguir los pasos de su padre, ahora era solo una alma más, perdida en medio de la miseria y el abandono. Los años que siguieron al abandono de Tomás fueron los más difíciles de su vida. Aquel niño de 5 años, frágil y asustado, se vio de repente en un entorno donde la supervivencia no estaba asegurada. El galpón de basura, con su fuerte olor a descomposición y sus interminables montones de desperdicios, se convirtió en su nuevo hogar. El anciano que lo encontró aquella lluviosa noche se llamaba Efraín, un hombre de manos ásperas y rostro marcado por los años y la dureza de la vida en la calle. Vivía con otros recolectores que, al igual que él, habían sido olvidados por la sociedad. Para ellos, la basura de Monterrey no representaba riquezas, sino la oportunidad de vivir un día más. «Todo lo que la ciudad desecha, nosotros lo recuperamos y le sacamos provecho», decía Efraín con una sonrisa amarga, mientras rebuscaba en un montón de chatarra, esperando encontrar algo de valor. Efraín y su pequeño grupo de recolectores acogieron a Tomás, no con cariño maternal, sino con la dura realidad de quienes no tienen nada más que ofrecer, aparte de un espacio en el suelo para dormir y el calor de una fogata improvisada. «Aquí no hay espacio para niños que se quejan», le advirtió Efraín en los primeros días. «Si quieres seguir adelante, tienes que ser fuerte». Tomás, a pesar de su corta edad, comprendió rápidamente que este nuevo mundo demandaba mucho más de lo que alguna vez había imaginado. Su primera semana fue un tormento. No lograba dormir por los ratones que corrían por el galpón,
las cucarachas que se deslizaban entre las sombras, y el sonido constante del viento silbando a través de los montones de desechos. La nostalgia por su padre lo hería profundamente. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la sonrisa de Santiago, escuchar su voz llamándolo campeón, y el dolor era insoportable al darse cuenta de que eso jamás volvería. Con el tiempo, el dolor comenzó a cambiar. Lo que antes lo consumía cada día fue sustituido por algo más, ira. Tomás pensaba en Lupita, recordando la frialdad en sus ojos cuando lo abandonó sin titubear, como si él fuera solo otro desecho entre la basura. Esa ira crecía dentro de él, alimentando una oscuridad que hasta ese momento no conocía. Los años pasaron, y Tomás se adaptó. Ya no era el niño indefenso de antes. A los 12 años, se movía entre los recolectores con sorprendente agilidad. Había aprendido a buscar entre los montones de basura metales valiosos, aparatos electrónicos rotos que podían venderse por unas cuantas monedas, e incluso ropa usada que él mismo vestía o intercambiaba con otros del galpón. Sus manos, antes pequeñas y delicadas, ahora estaban endurecidas, llenas de cortes y suciedad. Sus ojos, que un día irradiaban curiosidad infantil, se habían vuelto fríos, como los de alguien que aprendió que en este mundo nada se da sin un precio. A pesar de su carácter rudo, Efraín llegó a sentir cierto cariño por Tomás. «Tienes agallas, chico», le decía, mientras lo veía trepar por los montones de chatarra con una agilidad casi instintiva. «Vas a sobrevivir en este mundo». Efraín le enseñaba a su manera, mostrándole cómo encontrar valor en lo que otros desechaban y advirtiéndole sobre los peligros de las pandillas que merodeaban por los alrededores del galpón. «Nunca confíes en alguien que te ofrezca algo sin esperar nada a cambio», le repetía Efraín. Aquí, todos buscan algo. Entre los recolectores, Tomás aprendió más que solo a sobrevivir. Observaba con atención las interacciones humanas, notando cómo los más fuertes manipulaban a los más débiles y cómo las promesas vacías se hacían y rompían en cuestión de horas. Esa pequeña comunidad marginada, tan diferente de la alta sociedad de Monterrey que un día conoció, se convirtió para él en una lección brutal de vida. Tomás maduró rápidamente. A los 15 años, ya era un joven alto y delgado, con músculos formados por largas horas de trabajo físico. Sin embargo, su mente era más afilada que su cuerpo. La vida entre los recolectores no solo le enseñó a ser fuerte, sino también a ser astuto, a utilizar su inteligencia para sobrevivir. Escuchaba las historias de otros recolectores, muchos con pasados oscuros, hombres y mujeres que alguna vez habían sido ricos, pero que cayeron en desgracia debido a malas decisiones o la crueldad de otros. Esas historias despertaban en Tomás un profundo deseo de vengarse por la injusticia que había padecido. Nunca le habló a nadie sobre su vida pasada. Para los recolectores, solo era Tomás, el chico que un día llegó y, contra todas las adversidades, logró adaptarse y sobrevivir. Sin embargo, en su interior, nunca lo olvidó. Recordaba la mansión en la que creció, los largos pasillos, el aroma de la comida preparándose en la cocina y las tardes en las que su padre lo llevaba al parque. Recordaba la comodidad, el cariño que sentía por Santiago y, sobre todo, la traición de Lupita. A los 18 años, Tomás ya no era un niño. Se había convertido en un hombre formado por la dureza de la vida y un deseo inquebrantable de venganza. Llevaba una cicatriz emocional profunda en su alma, una herida que nunca sanaría por completo. A diferencia de muchos a su alrededor, no estaba dispuesto a aceptar su destino. Cada vez que observaba los montones de basura, sabía que no pertenecía a ese lugar. «Esta no es mi vida», pensaba con una rabia contenida. «No voy a morir aquí como los demás». Fue en ese momento cuando su plan empezó a tomar forma. Sabía que para destruir a Lupita necesitaría mucho más que fuerza física, necesitaría influencia, dinero y, sobre todo, paciencia. Tomás comenzó a prestar atención a los hombres que llegaban al galpón a comprar piezas y chatarra. Muchos de ellos eran empresarios locales que jamás miraban directamente a los recolectores, tratándolos como si no existieran. Pero Tomás escuchaba con atención sus conversaciones, observaba sus negociaciones, y empezaba a aprender los secretos del mundo de los negocios. Fue en una de esas ocasiones que conoció a Manuel. Manuel era un empresario de Monterrey que visitaba el galpón buscando materiales reciclables. A diferencia de los otros hombres de traje que pasaban por allí, Manuel no mostraba la misma arrogancia. Aunque era exitoso, tenía una actitud diferente. Una tarde, mientras revisaba un montón de piezas, notó que Tomás lo observaba desde lejos. «¿Qué haces ahí, muchacho?», preguntó Manuel, sorprendido por la mirada penetrante del joven. Tomás vaciló un instante,
Pero hubo algo en Manuel que lo impulsó a responder. Solo estoy mirando. Puedo encontrar lo que necesitas más rápido que tú. Manuel sonrió, claramente interesado. Entonces, demuéstralo. Tomás no solo halló la pieza que Manuel estaba buscando, sino que también encontró otras que el empresario ni siquiera sabía que necesitaría. Manuel quedó impresionado por la inteligencia y el ojo atento del joven. «Tienes talento, chico. No deberías estar aquí». Ese encuentro marcó el inicio de una nueva oportunidad para Tomás. Manuel le ofreció un pequeño trabajo, una especie de prueba para ver si el joven realmente tenía el potencial que él sospechaba. Tomás aprovechó la oportunidad con todas sus fuerzas. Sabía que era solo el primero de muchos pasos, pero también que estaba en el camino correcto para recuperar todo lo que Lupita le había arrebatado. El destino, a menudo, se manifiesta de maneras inesperadas, y para Tomás, apareció en la figura de Manuel, ese empresario de mediana edad con una expresión serena y una mirada atenta. Manuel vio en Tomás lo que nadie más había notado: potencial. La primera oportunidad que le ofreció fue sencilla, un pequeño empleo en su empresa de reciclaje de materiales. Pero para Tomás, aquello representaba mucho más. Era el primer peldaño de una escalera que estaba decidido a escalar. Cuando comenzó a trabajar para Manuel, Tomás ya no era el chico asustado que había sido abandonado en el basurero. Ahora tenía el espíritu de un sobreviviente, y su mente afilada absorbía cada detalle de su nuevo entorno. Impresionado por la inteligencia y agudeza del joven, Manuel lo asignó a tareas más desafiantes, poniendo a prueba su habilidad para manejar números, logística y, lo más importante, personas. «Veo que tienes ambición, Tomás», le comentó Manuel en una ocasión, mientras revisaban un informe de ventas. «Eso es positivo, pero la ambición sin control puede acabar con un hombre». Tomás prestaba atención a las palabras de Manuel, aunque en su interior sabía que su ambición era diferente. No se trataba solo de tener éxito, sino de venganza. Cada paso que daba hacia el triunfo lo acercaba más a su verdadero propósito: destruir a la mujer que lo había abandonado. Manuel le enseñó cómo moverse en el mundo de los negocios, cómo negociar con determinación y encontrar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. El éxito no siempre radica en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de hacer con lo que los demás no ven, solía decir Manuel. Tomás absorbía esas enseñanzas como una esponja, aplicándolas en cada aspecto de su vida. En pocos años, dejó de ser un simple asistente y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Manuel, con acceso a decisiones estratégicas e información clave sobre el mercado. Ahora, a los 25 años, Tomás ya no era el joven desaliñado y desesperado que creció entre los recolectores. Su porte firme, su ropa bien ajustada y su expresión fría y calculadora reflejaban al hombre en el que se había transformado. Monterrey seguía siendo su ciudad, pero ahora Tomás la recorría con una confianza renovada, como alguien que conocía tanto sus luces como sus sombras. Con el tiempo, comenzó a construir su propia fortuna. Realizó inversiones estratégicas, aprovechando los contactos que había cultivado a lo largo de los años con Manuel, y en ocasiones, no dudaba en manipular las situaciones para obtener ventaja. Aunque Manuel desconfiaba de la frialdad con la que Tomás se manejaba en los negocios, siempre respetó su inteligencia. «Estás avanzando rápido, Tomás, pero asegúrate de no perderte en el proceso», le advirtió el empresario una tarde, al notar que Tomás empezaba a ampliar su red de contactos más allá de su círculo cercano. Sin embargo, Tomás ya estaba irremediablemente perdido, desde hacía tiempo, atrapado en su deseo de venganza. Durante una cena con inversores locales, finalmente se enteró del paradero de Lupita. Sentado en una mesa elegante, rodeado de empresarios, uno de los hombres mencionó de manera casual a una mujer que había sido reconocida en la alta sociedad de Monterrey, pero que ahora estaba sumida en deudas. «De acuerdo, sigamos adelante. Pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like a este vídeo. Esto es crucial para que YouTube siga recomendando nuestro contenido, y de esa manera no te perderás ningún vídeo nuevo. Así que no olvides de suscribirte y dejar tu like en este vídeo. Es totalmente gratis». «Sigamos. Lupita Aguirre», comentó el hombre, sacudiendo la cabeza. «La pobre ha perdido todo lo que tenía en juegos de azar y malas inversiones. Ya nadie quiere hacer negocios con ella». Tomás escuchó el nombre y sintió como si la sangre se le helara por un instante. Lupita seguía viva en Monterrey, pero ya no disfrutaba del esplendor que alguna vez tuvo. No podía creer que, después de tantos años, ella estuviera tan cerca, y la oportunidad que había anhelado por tanto tiempo estaba finalmente a su alcance. «Cuéntame más sobre esa mujer», dijo él al hombre, tratando de disimular su interés.
Era la esposa de Santiago, el propietario de una gran fábrica de autopartes. Tras su muerte, heredó todo, pero su estilo de vida, ya sabes, lleno de lujo, fiestas y juegos de azar, el hombre soltó una risa amarga. Destruyó toda su fortuna. Ahora ni siquiera tiene dinero para cubrir sus deudas. Tomás sintió una satisfacción cruel florecer en su interior. Lupita, la mujer que lo había dejado tirado entre la basura, estaba en la ruina. Sin embargo, sabía que simplemente verla caer no sería suficiente. Necesitaba acercarse a ella, reintegrarse en su vida, pero esta vez como un lobo disfrazado de cordero. Con su plan en mente, Tomás comenzó a analizar detenidamente la situación financiera de Lupita. Se dio cuenta de que, a pesar de que su fortuna estaba casi completamente destruida, aún poseía una pequeña empresa heredada de Santiago, aunque estaba al borde de la quiebra. Esa era su última conexión con el mundo de los adinerados de Monterrey, y Lupita estaba desesperada por rescatar lo que quedaba de su antigua vida. Fue en ese instante cuando Tomás decidió actuar. Se presentó ante ella con una nueva identidad, bajo el nombre de Alejandro. Su apariencia era impecable, un traje elegante, una sonrisa cautivadora y una actitud de confianza que atrajo de inmediato la atención de Lupita. Cuando la vio por primera vez, tras tantos años, le resultó difícil contener la avalancha de emociones que lo invadía. Ella había cambiado. El tiempo, el deterioro y los vicios habían dejado huellas profundas en su rostro que antes era perfecto. Sin embargo, seguía siendo la misma mujer que lo había abandonado aquella noche lluviosa. Sintió que el odio burbujeaba dentro de él, pero mantuvo su fachada. «Señora Lupita», dijo, sonriendo encantadoramente, al ser presentado a ella por uno de los inversores. «Soy Alejandro Morales. Me enteré de que está buscando un inversor para su empresa. Me encantaría ayudarla a superar esta difícil situación». Lupita, llena de desesperación, se aferró a esa oportunidad como un náufrago a un tablón en medio del océano. «Es un placer conocerte, Alejandro», dijo con una sonrisa cansada. «He enfrentado algunos problemas recientemente, pero con un socio como tú, estoy segura de que podré volver a prosperar». Tomás simuló interés, disimulando el deleite que le producía ver a la mujer que alguna vez lo menospreció ahora pidiendo ayuda. «Estoy aquí para eso», respondió con una mirada amable, consciente de que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a su venganza. A partir de ese momento, Tomás, o más bien Alejandro, comenzó a socavar lentamente lo que quedaba de la vida de Lupita. Invirtió en la empresa, pero sabotajeó las operaciones desde las sombras. Cada contrato que Lupita intentaba cerrar fracasaba debido a maniobras discretas orquestadas por Tomás. Las asociaciones se desvanecían, y la reputación de Lupita, que ya había sido afectada, se desplomaba por completo. Monterrey, una ciudad que alguna vez la había visto como una mujer vibrante y respetada, ahora la ignoraba. Lupita caminaba por las calles con una expresión fatigada, sin comprender lo que estaba ocurriendo, sin darse cuenta de que la mano detrás de su caída estaba tan cerca. Tomás observaba cada detalle, escondido en su nueva identidad, disfrutando de la lenta y dolorosa caída de Lupita. Pero eso aún no era suficiente. Sabía que el momento de la revelación se acercaba, y cuando llegara, deseaba ver la misma expresión de terror que sintió aquella noche en que fue abandonado. La vida de Lupita, que antes estaba llena de lujo y vitalidad, se estaba desmoronando de manera tan sutil como devastadora. Sus días, que solían consistir en una serie de fiestas, compras y cenas en restaurantes exclusivos, se habían convertido en una lucha constante por mantenerse a flote. Sus antiguos amigos de la alta sociedad de Monterrey ahora la evitaban. Se había transformado en un nombre murmurante, un chiste amargo en los círculos de rumores de la élite. ¿Has oído lo de Lupita Aguirre? Ya no cuenta. Sin embargo, ella aún albergaba esperanza, y esa esperanza, frágil y ansiosa, recaía en Alejandro Morales, el encantador inversor que parecía ser su último recurso. Él entró en su vida en el momento preciso en que todo parecía desmoronarse, y Lupita, a pesar de su inteligencia, no se dio cuenta de que Alejandro era el artífice de su ruina. Tomás, bajo su nueva identidad, jugaba el juego con gran destreza. Cada encuentro con Lupita estaba cuidadosamente planeado. La elogiaba, hablaba sobre el potencial de su empresa y la llenaba de promesas vacías. Cada vez más aislada y desesperada, Lupita creía en cada una de sus palabras. «Creo que, con tu astucia y mi respaldo, podemos revivir esta empresa», decía Tomás con una sonrisa fría, mientras ella lo miraba con ojos llenos de esperanza. Para Lupita, Alejandro no solo simbolizaba la posibilidad de recuperar su fortuna, sino también la oportunidad de restaurar su estatus social.
Gracias, Alejandro, respondía ella, apretando su mano con fuerza. Eres mi única salvación. Sin embargo, mientras las palabras de Tomás eran dulces, sus acciones eran devastadoras. Saboteaba sigilosamente cada intento de Lupita por rescatar su negocio. Cada nueva colaboración que ella trataba de establecer era socavada por los contactos de Tomás. Se aseguraba de que los contratos se cayeran en el último momento, dejando a Lupita sin respuestas y sin alternativas. Es incomprensible, decía a ella por teléfono después de otro fracaso en una colaboración. Todo estaba preparado y, de repente, ya no quieren hacer negocios conmigo. Su voz temblaba, la confianza que alguna vez había tenido ahora estaba tambaleándose. Al otro lado de la línea, Tomás se escuchaba con tranquilidad, manteniendo siempre su tono sereno. No te preocupes, Lupita. A veces, los negocios son impredecibles, pero estoy aquí para apoyarte, mentía, conservando su fachada de ayuda. Vamos a encontrar otra alternativa, decía Alejandro. Lupita, ya completamente dependiente de él, creía que era su única salida. Confiaba ciegamente en el hombre que, en realidad, estaba despojando cada ladrillo que aún sostenía su vida. Mientras los negocios de Lupita se derrumbaban, su vida personal también se tornaba caótica. Se había dejado llevar por el vicio del juego, tratando desesperadamente de ganar dinero rápidamente para saldar las deudas que se acumulaban. Las noches que antes pasaba en lujosas fiestas ahora las pasaba en casinos clandestinos de Monterrey, donde la élite en decadencia apostaba sus últimas pertenencias. Tomás, atento a cada movimiento de Lupita, se aseguraba de estar presente en sus momentos más difíciles. Una noche, la acompañó a uno de esos casinos, pretendiendo ser un simple compañero despreocupado. Observaba cómo Lupita perdía grandes cantidades de dinero, con una expresión de desesperación en cada ronda que fallaba. «Solo una más», susurraba ella, empujando fichas con manos temblorosas. Sus ojos, que antes brillaban con confianza, ahora mostraban la angustia de alguien que sabía que estaba al borde del colapso. Al final de la noche, Lupita estaba destrozada. Salió del casino con una mirada vacía, y Tomás, como siempre, estaba a su lado, ofreciendo palabras de consuelo envenenadas. «Quizás deberías considerar alejarte de los juegos, Lupita». «No quiero verte así», dijo él, simulando preocupación. Lupita asintió, derrotada, sin poder ver que la mano que la sostenía era la misma que la empujaba hacia el abismo. Los días de esplendor de Lupita eran ahora solo un recuerdo distante. Su mansión, que antes vibraba con risas y celebraciones, se sentía vacía y helada. Los muebles costosos, las obras de arte e incluso las joyas que utilizaba para deslumbrar a sus invitados comenzaron a desaparecer, vendidas para saldar las deudas que no dejaban de aumentar. La casa, que antes representaba su ascenso social, ahora parecía un mausoleo en el que ella deambulaba por los pasillos desiertos, sumida en la tristeza y la frustración. «¿Cómo terminé aquí?», se cuestionaba frente al espejo, mirando su rostro marcado por el estrés y el sufrimiento. «Todo lo que toco se desmorona». Mientras tanto, Tomás observaba desde la distancia, complacido. Cada pequeña derrota que le causaba a Lupita lo acercaba más a su meta final. La veía desmoronarse, hundirse en los vicios y las deudas, y la satisfacción que experimentaba era amarga, pero intensa. Ramón, el viejo socio de Santiago, había intentado advertirle en varias ocasiones, pero Lupita, siempre orgullosa, se negaba a escuchar. «Deberías ser más cautelosa con tus negocios», le decía en uno de sus escasos encuentros. «Este nuevo socio tuyo, Alejandro, no sé, Lupita, no me inspira confianza». Sin embargo, Lupita, obstinada y cegada por la necesidad, ignoraba sus advertencias. «No sabes de lo que hablas, Ramón. Alejandro es la única persona que me ha brindado apoyo. Tú no comprendes mi situación». Ramón movía la cabeza con frustración, pero no podía hacer nada más. Sabía que Lupita estaba condenada, pero también comprendía que su orgullo nunca le permitiría reconocer que estaba equivocada. Y así, día tras día, se sumergía más y más, atrapada en una red que Tomás había tejido con meticulosidad. Finalmente, llegó el golpe decisivo. El último esfuerzo de Lupita por salvar su empresa terminó en un fracaso rotundo. Tomás había socavado el contrato más importante que ella tenía, provocando que todos sus activos restantes se desvanecieran. Sin dinero, sin socios y sin credibilidad en el mercado, la empresa que había heredado de Santiago quedó en ruinas. Lupita ya no podía mantener su vida, las deudas la asfixiaban y los acreedores llamaban a su puerta cada día. Estaba al borde de la ruina total, tanto económica como emocionalmente.
Ya no era la mujer deslumbrante y segura que alguna vez había cautivado a Santiago. Ahora, solo era una sombra de lo que fue, una figura quebrada que deambulaba entre los restos de su antiguo estilo de vida. ¿Cómo pudo haber llegado a esto? Se cuestionaba cada noche, sin poder comprender cómo todo se había derrumbado tan velozmente. Y Tomás, al observarla en esa condición, sabía que el momento de la verdad estaba próximo. La noche descendía sobre Monterrey con una sensación casi opresiva. El líquido rojo oscuro se movía en la copa, simbolizando el caos que estallaba en su interior. No, no puede ser, repetía, pero su voz sonaba ahora frágil, como si la certeza se desmoronara con cada palabra que salía de la boca de Tomás. ¿No recuerdas lo que hiciste? ¿Cómo me dejaste? Sin preocuparte si vivía o moría. Tomás se levantó de la silla, y su imponente figura ahora se erguía sobre ella. Sus ojos brillaban con odio, y ya no intentaba disimularlo. La ira que había estado contenida por tanto tiempo finalmente brotaba como un torrente desbordante. Me dejaste para que muriera, como si no significara nada. Pero sobreviví, Lupita, logré salir adelante entre la basura, con aquellos a quienes tú despreciabas. Y ahora estoy aquí. Lupita intentó alejarse en su silla, como si pudiera escapar de la realidad, pero las paredes del pasado la rodeaban por completo. Yo no quise hacer eso, no tenía otra opción, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. La fachada de arrogancia que había mantenido durante años se desmoronaba. Era tan joven, no sabía cómo actuar, no tenías otra opción. Tomás se rió, pero era una risa amarga, llena de desdén. Siempre tuviste alternativas. Podías haberme cuidado, haberme brindado una vida, pero elegiste dejarme en la oscuridad. Y ahora quieres argumentar que fue por falta de opciones. Las lágrimas caían sin cesar de los ojos de Lupita, pero Tomás no mostraba compasión. La observó destrozada, llorando frente a él, y por un instante experimentó una oleada de satisfacción. El peso de años de sufrimiento, de una infancia arrebatada, de días vividos en la miseria, se estaba derramando en la figura de una mujer deshecha ante sus ojos. Todo lo que posees, todo lo que alguna vez tuviste, está arruinado porque yo lo arruiné, prosiguió él, con una voz baja pero cortante como un cuchillo. Planifiqué cada caída, cada error. Yo moví todas las piezas de este juego, Lupita, y tú caíste en cada una de mis trampas, como un animal que sigue el rastro hasta la trampa. Lupita estaba completamente aturdida. Su mente daba vueltas mientras intentaba comprender la magnitud de la traición. El hombre en quien había confiado, aquel que pensaba que era su única salida, era el mismo niño que había condenado años atrás. Tomás, susurró ella, con una voz débil y llena de remordimiento. Perdóname, no sabía. No hay perdón, exclamó él, con los ojos encendidos de ira. ¿Crees que unas simples palabras pueden borrar lo que hiciste? Yo sobreviví entre la basura mientras tú disfrutabas de esta mansión, despilfarrando el dinero de mi padre. No, ya no hay nada que discutir, Lupita. Este es tu colapso definitivo. Ella estaba sollozando ahora, con una postura frágil y destruida. La carga emocional era tan abrumadora que apenas podía respirar. La mujer que antes era imponente, seductora y llena de vida, ahora estaba rota, suplicando un perdón que nunca llegaría. Tomás la miró por un instante, sintiendo que el odio que lo había consumido durante tantos años alcanzaba su punto máximo, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío comenzaba a surgir. Finalmente, estaba cara a cara con la mujer que lo había destrozado, y la victoria se sentía más amarga de lo que había anticipado. La noche en Monterrey era agobiante, y la ciudad parecía atrapada en un silencio aplastante. El cielo, cubierto de oscuridad y sin estrellas, presagiaba lo que estaba por llegar, un último y cruel destino para Lupita, orquestado por el hombre que nunca pensó volver a encontrarse. El sonido de los neumáticos del auto de Tomás rozaba el pavimento mientras él manejaba por la carretera vacía, con Lupita a su lado, en un estado de conmoción. Ella estaba encogida en el asiento, todavía aturdida por la devastadora revelación de su verdadera identidad. ¿A dónde me estás llevando?, preguntó, con su voz como un hilo delicado en el silencio del auto. Las lágrimas todavía marcaban su rostro y sus manos temblaban mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Miró a Tomás, buscando alguna explicación, pero él mantenía la vista fija en la carretera, con el rostro endurecido y sin mostrar ningún indicio de compasión. Nos dirigimos a un lugar que conoces muy bien, respondió él, con un tono firme y sin emoción. Es momento de que experimentes lo que yo sentí. Lupita trató de protestar, pero se sentía demasiado débil, tanto mental como físicamente.
El impacto de observar cómo su vida se desmoronaba a causa de Tomás, el niño que ella había dejado atrás, la había dejado sin energía. Era consciente de que él estaba a punto de realizar algo horrible, pero ni siquiera podía organizar sus pensamientos. Cada kilómetro que recorría el auto parecía una cuenta regresiva hacia algo inevitable, una condena de la que no podía escapar. Tras una hora, las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse en el horizonte, y el paisaje se transformó en el terreno desolado en las afueras de Monterrey. Finalmente, Tomás abandonó la carretera principal y tomó un camino de tierra lleno de baches. El aire estaba impregnado de un olor a basura quemada y los árboles se veían marchitos. Lupita sintió un revuelo en su estómago al reconocer el lugar. Era el mismo camino que había recorrido muchos años atrás, aquella noche en que dejó a Tomás. «Por favor, no hagas esto», susurró ella, su voz rota por el miedo. Se aferró al brazo de Tomás, pero él la apartó con un gesto brusco. «Ya no hay más súplicas, Lupita», le respondió él con frialdad. «Esto es lo que mereces». El auto se detuvo frente al galpón de basura, un lugar descuidado y abandonado, donde montones de desechos se alzaban como montañas aterradoras, iluminados únicamente por los faros del vehículo. El hedor a descomposición y suciedad era insoportable, pero para Tomás ese aroma representaba el olor de su infancia perdida. Abrió la puerta y salió del auto, acercándose a Lupita, que estaba paralizada y temblando de terror. «Baja del auto», ordenó él, abriendo la puerta del lado del pasajero con fuerza. Cuando ella vaciló, él la empujó hacia afuera sin consideración. «Avanza». Lupita tropezó al salir, sus altos tacones hundiéndose en el barro que rodeaba el galpón. Su ropa de lujo, ahora manchada, era una representación de la caída que había experimentado. Miró a su alrededor con los ojos desorbitados por el miedo, y su respiración se hizo pesada al darse cuenta de su situación. «Este es el lugar», dijo Tomás, avanzando frente a ella mientras ella lo seguía tambaleándose. «Este es el sitio donde me dejaste para morir, Lupita». Ella sollozaba, apenas podía mantenerse en pie, sus piernas parecían desmoronarse bajo la carga de la culpa y el miedo. «Por favor, Tomás, yo no quise hacer eso», estaba desesperada. La voz de Lupita era tenue y cargada de pánico. En ese instante, era consciente de que estaba a merced de él. Tomás se detuvo de repente y se dio la vuelta para mirarla. «Desesperada», gritó él, su voz resonando en el galpón vacío. «¿Tú estabas desesperada?» «Yo tenía 5 años, era solo un niño, y tú, que afirmabas ser mi familia, me dejaste aquí como si no valiera nada». Él la tomó del brazo, arrastrándola con fuerza hacia el centro del galpón. Lupita apenas podía mantenerse en pie, llevada por el empuje de Tomás. Él la obligó a avanzar entre los montones de basura. El suelo, resbaladizo y lleno de desechos, la hacía caer en cada paso. Las lágrimas caían de sus ojos mientras el barro manchaba su ropa lujosa. «Míralo», exclamó él, señalando los montones de basura que los rodeaban. «Este fue mi hogar. Aquí crecí, rodeado de residuos y desechos de personas como tú, mientras tú disfrutabas de una vida de lujo. Yo luchaba por sobrevivir en este infierno». Lupita se desplomó de rodillas, sus ojos nublados por las lágrimas y la penumbra. Se sentía completamente devastada, emocionalmente destruida y sin fuerzas para seguir adelante. «Tomás, yo», intentó decir, pero las palabras se le atascaban. La culpa y el miedo la ahogaban. Tomás se acercó, inclinándose para quedar a su nivel. «No hay manera de perdonar lo que hiciste», declaró él, con un tono bajo pero frío. «Me dejaste aquí como si fuera un desecho. Ahora te toca experimentar lo que yo sentí». Se puso de pie y comenzó a caminar lentamente hacia el coche, mientras Lupita se quedaba arrodillada en el barro, rodeada de desechos. Ella suplicó por compasión, su voz temblando de desesperación. «Tomás, por favor, no me dejes aquí. Te lo ruego, haré lo que necesites, cualquier cosa». Sin embargo, Tomás no se giró. Su corazón, que había estado impulsado por el rencor y el anhelo de venganza durante años, ahora se sentía vacío. Era consciente de que dejarla allí, sola y destrozada, no le proporcionaría la tranquilidad que había anhelado, pero esto marcaba el final. No había forma de retroceder. «Este es tu nuevo lugar, Lupita», dijo él, deteniéndose brevemente antes de subir al coche. «Aquí es donde me abandonaste, y aquí es donde te dejaré». Se metió en el vehículo y cerró la puerta. Los faros iluminaron a Lupita un momento más antes de que Tomás arrancara el motor. Ella permaneció allí, sola, con las manos manchadas de barro, sus llantos perdidos en el aire mientras él se alejaba.
El ruido del motor se desvaneció en la distancia. Lupita quedó atrás, tal como ella lo había hecho con él. La justicia se había cumplido, pero para Tomás, la victoria sabía a desilusión amarga. Mientras regresaba a la ciudad, sintió un vacío que no anticipaba. Había dedicado años a planear su venganza, cuidando cada detalle para arruinar a Lupita, pero ahora que finalmente la había vencido y humillado, la tranquilidad que tanto anhelaba no se materializó. La había destruido, ciertamente, pero ¿qué le quedaba a él? Su existencia, guiada por el rencor durante tanto tiempo, ahora parecía un camino sin rumbo. Detuvo el automóvil en una colina desde la cual podía observar las luces lejanas de Monterrey. El viento soplaba con fuerza, como si la ciudad estuviera compartiendo un secreto que todavía no lograba entender. En ese instante, Tomás comprendió que, a pesar de haber triunfado, seguía atrapado en su historia. Lupita había enfrentado las consecuencias de sus acciones, pero la verdadera salvación para Tomás podría encontrarse en otro lugar. La carga de años de venganza seguía sobre sus hombros, y el camino por delante era incierto. Sin embargo, había una cosa clara. Finalmente contaba con la libertad para decidir cuál sería su próximo paso en la vida, liberado de las cadenas del odio que lo habían mantenido cautivo tanto tiempo. El sol emergía lentamente sobre las montañas que rodean Monterrey, inundando la ciudad con una luz dorada. Sin embargo, Tomás no encontraba belleza en ese amanecer. Se encontraba estacionado en el mismo lugar donde había detenido su vehículo la noche anterior, observando cómo la ciudad despertaba con una expresión vacía en su rostro. Había pasado horas allí, solo con sus pensamientos, reviviendo mentalmente cada detalle de sus acciones. La imagen de Lupita arrodillada en el vertedero lo atormentaba. Había esperado años por ese instante, por la venganza que ahora se había cumplido. Pero en lugar de experimentar la satisfacción que anhelaba, se sentía desorientado. Las emociones que lo habían acompañado durante tanto tiempo, ira, resentimiento, anhelo de venganza, empezaban a desvanecerse, dejando un vacío. Tomás no podía negar que había logrado todo lo que había planeado. Había arruinado a Lupita, su madrastra, la mujer que alguna vez tuvo control total sobre su vida. Ella estaba en la ruina, mientras que él era el triunfador. Sin embargo, esa victoria, a diferencia de lo que había anticipado, no le proporcionó la paz que tanto deseaba. Tomás cerró los ojos. El murmullo del viento entre las montañas sonaba casi como un susurro de alivio, pero también de reflexión. Ahora se cuestionaba a sí mismo. Durante años, su vida se centró en un único propósito: buscar venganza. Cada paso que dio y cada elección que realizó estuvieron guiados por ese anhelo. Y ahora que lo había conseguido, ¿qué quedaba? En el fondo, Tomás entendía que la venganza nunca había sido suficiente para llenar el vacío que dejó Lupita al abandonarlo. Había sobrevivido a ese abandono y crecido entre la basura. Sí, pero cada año el dolor y el rencor se convirtieron en parte de su identidad. Y ahora, sin ese odio que lo guiaba, se sentía más aislado que nunca. Esa tarde, Tomás decidió regresar a la ciudad. Paseó por las calles de Monterrey sintiéndose desubicado, como si ya no tuviera un lugar al que pertenecer. La ciudad, que anteriormente había sido el telón de fondo de sus aspiraciones, ahora parecía ser indiferente a su presencia. Nadie conocía su verdadera identidad, y esa falta de reconocimiento, que antes le otorgaba poder, ahora lo dejaba en un estado de aislamiento. Caminó durante horas, hasta que sus pasos lo condujeron a un pequeño parque, uno de los pocos sitios que aún recordaba con cariño de su infancia. Era el lugar donde su padre, Santiago, lo llevaba a jugar cuando era niño. Se sentó en un banco, observando a los niños jugar a lo lejos, mientras los recuerdos de su padre llenaban su mente. Santiago había sido un hombre bondadoso y recto, que lo quería profundamente. Campeón, solía llamarlo con orgullo. Tomás cerró los ojos, evocando la voz de su padre una vez más, sintiendo la nostalgia y la carga de su ausencia. A pesar de haber vengado la traición de Lupita, eso no podía devolverle a su padre ni borrar los años de sufrimiento. ¿Qué habría dicho papá?, reflexionó Tomás. Santiago, con su sabiduría sencilla y su corazón generoso, probablemente habría desaprobado la elección que su hijo había tomado. El padre al que Tomás tanto admiraba habría deseado que él tomara otro camino, quizás uno de perdón. Pero el perdón nunca fue una opción para Tomás. Pasó tanto tiempo planeando cómo herir a Lupita que se olvidó de pensar en lo que vendría después. En los días posteriores, Tomás no podía liberarse de esa sensación de vacío. Contaba con el poder y la riqueza que siempre había deseado, pero su espíritu estaba hecho trizas.
Fue en ese momento cuando decidió que regresaría al galpón donde había dejado a Lupita. No lo hacía porque quisiera que ella sufriera de nuevo, sino porque necesitaba enfrentar lo que quedaba en su interior. Esa noche, Tomás volvió al sitio donde su venganza se había consumado. El basurero estaba envuelto en la oscuridad y el aire era espeso con el aroma a descomposición. Caminó por el terreno sucio, reviviendo los recuerdos de su infancia, pero ahora con una visión renovada. Ya no era el niño vulnerable, y la dura realidad que antes lo definía ya no lo aprisionaba. Al encontrar a Lupita, ella estaba sentada entre los escombros, encogida e irreconocible. Su vestimenta estaba manchada, sus ojos hinchados por las lágrimas. Era solo una sombra de la mujer que había sido en el pasado. Sin embargo, al ver a Tomás, levantó la vista con una combinación de temor y esperanza. Tomás, su voz temblaba, casi inaudible. Ya no contaba con la fuerza para suplicar, pero había algo en su mirada, una petición silenciosa por un poco de compasión. No esperaba que la perdonara, pero tal vez, solo tal vez, él no la abandonaría allí para que se marchitara. Tomás la observó por un largo rato, en silencio. La imagen de Lupita, una mujer que en otro tiempo fue llena de soberbia, ahora estaba humillada y destrozada, y no le proporcionó el placer que había anticipado. Ya no sentía la rabia que lo había guiado durante tanto tiempo. En su lugar, había un profundo agotamiento y, sorprendentemente, un atisbo de compasión. «No me debes nada», dijo al fin, con voz suave pero decidida. «Lo que ocurrió, ocurrió. Esto no te devolverá lo que perdiste, ni a mí lo que he perdido». Lupita lo miró con incredulidad, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Parecía no lograr comprender lo que le intentaba comunicar. «¿Qué harás conmigo?», susurró. Tomás exhaló, sintiendo la carga de lo que estaba a punto de decir. «Te voy a brindar una oportunidad», comentó, sacando un pequeño sobre de su bolsillo. «Dentro hay algo de dinero, suficiente para que puedas salir de Monterrey y comenzar de nuevo en otro lugar. No es una gran cantidad, pero es todo lo que tengo para ofrecerte». Dejó caer el sobre al suelo delante de Lupita. Ella titubeó, mirándolo desconcertada, como si le costara creer que, a pesar de todo, él aún estuviera dispuesto a ofrecerle algo. «¿Por qué?», inquirió, con la voz temblorosa. Tomás desvió la mirada hacia el horizonte por un instante, recordando a su padre, a su madre y a todas las personas que había perdido. «Porque no quiero convertirme en alguien como tú», contestó, sin mirarla. «Ya no más». Sin pronunciar una palabra más, se dio la vuelta y empezó a dirigirse hacia el coche, dejando a Lupita sola con el sobre y sus lágrimas. No esperaba que ella comprendiera su decisión, y en realidad, eso ya no tenía importancia. Esto no se trataba de Lupita, era acerca de él. Se trataba de liberarse de las sombras del pasado y, tal vez, iniciar la construcción de algo nuevo, algo que no se basara únicamente en el odio y la venganza. Mientras Tomás regresaba a la ciudad al volante, sintió que la carga de años de resentimiento comenzaba a desvanecerse. Aunque no sabía lo que el futuro le traería, ahora tenía algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: libertad. Estaba liberado, no solo de Lupita, sino también del rencor que lo había tenido atrapado tanto tiempo. El camino hacia su redención todavía sería extenso, pero Tomás sabía que estaba preparado para afrontarlo. Si disfrutaste esta historia, nos encantaría contar con tu apoyo. No olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Historias Destacadas. También nos gustaría leer tus comentarios. Para nosotros, es muy gratificante hacerles pasar un buen rato a nuestros seguidores. Muchas gracias por el apoyo constante que nos brindan en cada historia. Bendiciones.